Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En nuestro planeta existen decenas de lugares que están fuertemente protegidos por diversas razones. Es por eso que ahora hice una recopilación para ti con 10 de esos lugares que probablemente no conocías. Desde la base militar más segura que se conoce, ubicada a 600 metros bajo una montaña, hasta una isla que ha sido protegida ferozmente por una tribu desde hace cientos de años y a la que no deberías ni acercarte. Por todo lo que te espera en este video, estoy segurísimo de que te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior te hablé sobre este horrible gusano que vive en el fondo de la mayoría de océanos del mundo. ¿Te acuerdas de su nombre? Si viste mi video pasado, seguro que sabes cuál de estas 4 opciones es la respuesta correcta, ¿verdad? Así que para empezar como se debe, escribe tu respuesta acá abajo en los comentarios en este momento, porque al final del video yo te voy a decir cuál es la opción correcta y vamos a ver si acertaste. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Bóveda Iron Mountain. Ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad estadounidense de Pittsburgh, la bóveda Iron Mountain es uno de los lugares más seguros y protegidos de todo el planeta. La bóveda pertenece a una compañía que almacena física y digitalmente todo tipo de objetos y archivos, lo que sea que te puedas imaginar, desde objetos súper valiosos hasta documentos ultra confidenciales. Ellos lo guardan por ti de forma segura en bóvedas infranqueables como estas. Aunque la compañía tiene decenas de bóvedas en más de 35 países, la bóveda principal, que es la que está ubicada cerca de Pittsburgh, es la más increíble de todas. No solo porque fue construida a casi 70 metros al interior de una montaña, sino que también porque cuenta con un avanzado sistema de seguridad que es prácticamente infranqueable. Según los reportes, se dice que la bóveda está equipada con cientos de cámaras que observan cada movimiento las 24 horas del día. Muchas de sus puertas se activan a base de control por voz o control de acceso biométrico mediante huellas dactilares o reconocimiento facial. Y el sistema que utilizan para que todo eso funcione es capaz de soportar inclusive ataques de pulso electromagnético. Eso sí que suena de locos, ¿verdad? Como ya te imaginas, toda esa seguridad tiene una razón lógica, y es que en su interior se resguardan todo tipo de archivos y objetos que tienen un valor incalculable. Maldita basura. Vení, sal de la bóveda antes de que nos descubran. Reserva Natural Olpejeta. Aunque podrías pensar que las reservas naturales no son sitios que se destaquen por estar fuertemente protegidos, la Reserva Natural Olpejeta, que está ubicada en Kenia, se ha convertido en los últimos años en una de las reservas naturales más seguras de todo el mundo. Si no me crees, debes saber que la reserva es patrullada las 24 horas del día por decenas de soldados del ejército de Kenia que están muy bien armados. La labor de ellos es proteger a los animales que viven acá de los cazadores furtivos que acechan la zona. En años anteriores, los cazadores se habían convertido en un verdadero problema, así que el gobierno decidió tomar esa medida de protección para asegurar el perímetro. ¿Sabías que uno de los animales más protegidos de esta reserva por varios años fue Sudán? El último rinoceronte blanco del norte macho que quedaba en el mundo y que lastimosamente murió por una infección a inicios de este año. A pesar de que Sudán ya no está y que su especie está a punto de desaparecer para siempre, los soldados keniatas siguen protegiendo a las demás especies que viven dentro de la reserva las 24 horas del día, convirtiendo ese lugar en uno de los sitios más fuertemente protegidos de todo el mundo. ADX Florence. ADX Florence es una prisión federal de máxima seguridad donde se envían a los peores criminales que te puedas imaginar. La prisión está ubicada en el condado de Fremont, en Estados Unidos, y es uno de los sitios más protegidos e infranqueables que se conoce. Solo para que te des una idea, las celdas de la prisión están insonorizadas para evitar que los prisioneros se comuniquen entre ellos, y cada celda es monitoreada 24/7 sin excepción gracias a un avanzado sistema de seguridad. Por si eso fuera poco, los presos pasan 23 horas del día en confinamiento y solo les permiten salir de su celda 1 hora cada día para que puedan ejercitarse o distraerse un rato. Aparte de eso, la prisión cuenta con varios puntos de control mantra y las 1400 puertas de acero pueden cerrarse al instante para evitar cualquier escape de algún prisionero. Por su extrema seguridad, compuesta por rayos láser, cámaras de alta definición, perros guardianes y hasta torres con francotiradores, la prisión ADX Florence es uno de los sitios más protegidos que te puedas imaginar. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte, ubicada en territorio de la India, es conocida mundialmente por ser la isla más protegida sobre la faz de la Tierra. Y no solo por el gobierno hindú, ya que ellos han tomado medidas para que nadie se acerque, sino que también por el comportamiento feroz de la tribu que vive en la isla. Los sentineleses, como se les conoce a las personas que conforman esta tribu, han vivido acá desde hace miles de años, y aunque se sabe muy poco de ellos, está clarísimo que no les agrada el contacto con el mundo exterior en lo más mínimo. En todas las ocasiones en las que han intentado contactar con ellos, los varones de la tribu han reaccionado de forma violenta con lanzas y flechas, dejando claro el mensaje de que nadie es bienvenido. El ejemplo más reciente de lo hostiles que pueden llegar a ser los miembros de esa tribu fue el caso del misionero al que recibieron a puros flechazos hasta matarlo. Así que si sumamos la hostilidad de la tribu, más los casos en los que han intentado contactar con ellos pero han respondido con flechazos, más la protección permanente del gobierno hindú en esta zona, el resultado es la isla más protegida de todo el mundo. ¿Te gustaría? ¡Qué estupidez! Vení, regresa a la balsa. ¿Acaso te quieres morir?
Oficina 39. Aunque existe poquísima información sobre la oficina o cuarto 39, se dice que este sitio es uno de los lugares más confidenciales y protegidos de Corea del Norte. Según algunas fuentes, este cuarto ultra secreto está ubicado dentro de las oficinas del Partido del Trabajo de Corea, en Pyongyang. Aunque eso nunca ha sido confirmado, el hecho de que este cuarto haya sido mencionado a lo largo de la historia en informes oficiales de aquel país nos deja claro que se trata de una oficina o cuarto real, que de verdad existe. Eso sí, lo que sea que hagan ahí dentro también es un completo misterio. El acceso a ese cuarto secreto es solo para personas de alto rango en el gobierno de aquel país, y cualquier intento de entrar ilegalmente sería castigado con la muerte o con torturas. Así que si alguna vez te preguntan cuál es el cuarto más protegido que existe en todo el mundo, no tengas miedo de responder que se trata del cuarto 39 en Corea del Norte, por ser ultra secreto, de ubicación desconocida y al que no puede acceder cualquier persona. Área 51. ¿Te suena ese nombre? Probablemente. El Área 51 es uno de los sitios misteriosos más reconocidos del mundo y a la vez uno de los más protegidos que se conoce. Y es bastante interesante porque a simple vista podría parecerte un lugar que carece de importancia, con una gran base aérea rodeada de puro desierto, pero las señales de mantenerse alejado te dejan claro que no quieren a ninguna persona merodeando cerca. Y eso ha quedado claro cuando algunos curiosos han intentado acercarse más de lo que deberían y han sido interceptados casi al instante por soldados bien armados. Esa rápida respuesta de protección me hace pensar que es muy probable que toda esa zona que estás viendo esté plagada de cámaras o micrófonos escondidos para captar cualquier cosa fuera de lo común, como la visita de alguien inesperado. Actualmente no se permite el acceso a nadie en un radio de 32 kilómetros, ni vía terrestre, ni mucho menos aérea. Y curiosamente, si pones un pie en la zona delimitada, ellos lo saben casi al instante, así que mejor no lo hagas. Debido a toda esa super seguridad, actualmente el Área 51 es uno de los sitios más protegidos de nuestro planeta. Bóveda del Centro Mundial de Diamantes en Amberes. Como su nombre lo indica, el Centro Mundial de Diamantes de Amberes es el lugar donde se concentra la mayor actividad del negocio de diamantes del mundo. Para que te des una idea, cerca de 220 millones de dólares en diamantes se mueven a diario al interior de ese lugar. Si eso es impresionante para ti, solo espera que te muestre la bóveda, que tienen construida 2 pisos bajo el suelo, equipada con múltiples mecanismos de seguridad, entre ellos una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico, un radar Doppler, un campo magnético y una puerta de acceso fabricada con toneladas de acero. Han convertido a esta bóveda en una de las más seguras que se conoce. Escuchando esas características, seguro que no te sorprenderá saber que en un tiempo acá dentro se almacenaban más del 70% de los diamantes del mundo. En la actualidad ya no se almacenan tantos diamantes, sobre todo después de lo que ocurrió en el 2003, pero eso te lo cuento otro día. Pionen. Pionen es un centro de datos fuertemente protegido, ubicado a 30 metros bajo el suelo, en el Parque de la Montaña Blanca, en Estocolmo. Durante la Guerra Fría, el alto rango de aquel país designó este sitio como el lugar a donde se enviarían a las personas importantes de la nación en caso de que una guerra nuclear estallara. Afortunadamente, eso nunca pasó, y ahora es un centro de datos que pertenece a una compañía sueca que provee internet a todo el país. En caso de que te lo estés preguntando, para poder acceder hasta este lugar, antes debes pasar por varios puntos de control y atravesar una puerta de acero sólido que tiene unos 40 centímetros de grosor, que no se abre a menos que estés autorizado para pasar a través de ella. Si eso no te suena como la gran cosa, debes saber que este búnker es tan seguro e impenetrable que hasta puede soportar el ataque de una bomba de hidrógeno, como si nada. Patrañas, ¿a dónde vas con esa bomba, Benny? Aunque personalmente espero que el centro de datos nunca tenga que enfrentarse a la fuerza de una de esas bombas, no tengas duda que estás frente a las oficinas más protegidas de todo el planeta. Base militar de la montaña Cheyenne. Ubicada a 600 metros de granito bajo la superficie en la montaña Cheyenne, en el estado de Colorado, esta base militar es el búnker más seguro construido hasta la fecha. Y si no me crees, deberías saber que la puerta de acceso principal tiene 25 toneladas de acero y 1 metro de grosor. ¿Sabes que eso le permitiría soportar una explosión nuclear de 30 megatones a solo 2 kilómetros de distancia? Así que es fuerte, ¿verdad? Aunque existe muy poca información sobre lo que hacen aquí dentro actualmente, que es algo obvio tratándose de una base militar, se sabe que por el momento funciona como un centro de información que se encarga de tomar decisiones importantes, muchas de ellas relacionadas con la seguridad de la nación. Pero más allá de eso, las personas que trabajan acá dentro aseguran que el verdadero propósito del búnker es el de servir como un refugio para gente importante, por si un día el mundo entra en una guerra nuclear que amenace con acabar con todo, o si surge algún virus mortal que termine con la humanidad y sea necesario repoblar el planeta. En ese caso, no hay sitio más seguro para resguardarse que la base militar de la montaña Cheyenne. Bóveda global de semillas. En el interior de este inmenso silo, que también se le conoce como la bóveda del fin del mundo, se almacena el banco de semillas más grande del planeta. ¿Sabes para qué? Para asegurar alimento al mundo entero en caso de que alguna catástrofe de dimensiones épicas ocurriese. Aunque no creemos que algo como eso pase, obviamente, si ocurriese, la humanidad ya está preparada para iniciar de nuevo. En caso de que quieras saberlo, la gran bóveda en donde se guardan esas semillas ha sido construida en un remoto y aislado archipiélago de Noruega, donde se mantiene en condiciones ideales para que las semillas no se echen a perder. Al ser una bóveda que guarda millones
millones de semillas provenientes de plantas de todo el mundo, ya te imaginarás que la cuidan muchísimo. Ha sido construida con puertas a prueba de explosiones, sensores de movimiento, cámaras que vigilan todo a cada momento y un sistema de refrigeración artificial que se encarga de cuidar que estas semillas se mantengan sanas y salvas para las futuras generaciones. Así que es una bóveda muy segura y que se encuentra totalmente protegida. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo bueno, ¿verdad? Si el video te encantó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba porque eso me ayuda un montón para saber qué videos de verdad te gustan y cuáles temas no debería tocar de nuevo. Así que si quieres ver más videos sobre lugares o sitios increíbles como los que te acabo de mostrar, ya sabes qué hacer. La respuesta del acertijo es la opción B. El gusano Bobby, que por cierto es muy feo, se entierra en el fondo del océano y solo sale de su cueva cuando tiene hambre. Si te gustaría conocer más detalles sobre este gusano y sobre otros animales extraños que viven en las profundidades del océano, sigue el enlace que te voy a dejar acá arriba, ¿de acuerdo? Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.